hoy nos tiene acá. Agradecemos porque la fidelidad del Señor hasta este momento sigue de pie. Hasta este momento hemos podido ver la fidelidad, la bondad de Dios. Ese es el motivo que nos tiene acá reunidos. Nos alegramos en gran manera de que todos podamos estar acá, que podamos compartir, que podamos adorar a Dios. Pero lo más importante, que pues estemos dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y parte de las bendiciones de Dios es su palabra, la que nos conduce a esa vida eterna. Así que esta noche vamos a ir a la palabra del Señor. Lo que Dios quiere enseñarnos, tanto como a jóvenes como a adultos, todo consta de que usted tenga un corazón joven. Porque la palabra del Señor es para todas las edades y para cada uno hay un consejo necesario. Así que vayamos a la palabra del Señor, al libro de los Proverbios. Y vamos a ir al capítulo 1. Cuando usted lo tenga, por favor, póngase de pie. Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer el verso 32. Proverbios capítulo 1, verso 32. Vamos a estar leyendo. Si usted lo tiene, por favor, póngase de pie y confirme con un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Si todos lo tenemos, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dice Proverbios capítulo 1, verso 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Decimos amén, pero antes de que usted se siente, vamos a orar por la palabra del Señor. Incline su rostro y decimos: buen Padre, gracias por esta nueva oportunidad esta tarde que hoy nos tienes acá. Gracias por cada hermano, hermana, por cada jovencito, por cada jovencita, cada niño, Dios. Gracias porque nos preparas para ser la iglesia del futuro. Gracias porque nos enseñas para que nos convirtamos en tu esposa, porque tú vienes por una novia sin mancha, sin arruga, que su vestidura esté blanca. Ayúdanos a limpiar, Señor, nuestro exterior, para que nuestro exterior, Padre, pueda ser reflejando lo que hay dentro de nosotros. Ayúdanos, Padre bendito, para que podamos obedecer a tu palabra. Enséñanos esta noche lo que tú quieres que nosotros hagamos. Enséñanos, muéstranos el camino, muéstranos tu verdad. Bendícenos a través de tu palabra, que tu palabra descienda del cielo y que pueda llegar a nuestros corazones, que estemos dispuestos, preparados para poder recibir esa palabra tuya. Enséñanos, Dios, moldea nuestra vida. Permite, Padre, que en nosotros vaya cambiándose lo que a ti nos agrada y que sea, Padre bendito, nosotros aprendiendo más de cómo tú quieres que nosotros seamos. Bendice a tu iglesia en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Esta tarde quiero que hablemos sobre un tema fundamental para todos nosotros, pero para eso voy a utilizar otra versión de Biblia, otra traducción, y son los mismos versos que hemos leído de esta Biblia, pero voy a utilizar los términos que en esta otra traducción se utilizan. Quiero que ponga atención y escuche lo que la otra versión dice. El verso 32 del mismo capítulo 1 de Proverbios. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y su poca atención. El verso 33. Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Así que utilizando estos términos y esta traducción de Biblia, quiero que hablemos sobre el tema las malas decisiones y sus consecuencias. Todos tomamos decisiones, pero creo que en la juventud debemos estar muy alerta a las decisiones que tomamos. Y es verdad que nuestras elecciones, nuestras decisiones que nosotros tomamos pueden tener un impacto
influencia en nuestra vida cotidiana, pero también en el camino espiritual. Las decisiones que muchas veces podemos tomar de manera material influyen en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar delante del Señor. Entonces quiero que tengamos muy en cuenta por qué es importante aprender a tomar decisiones. Y si tomamos decisiones malas, ¿cuáles serán las consecuencias de no hacer buenas elecciones? Y por eso es importante aprender de los errores que nosotros o alguien más haya cometido. ¿Por qué? Para poder evitar futuros errores o futuras malas decisiones. Por eso la palabra del Señor nos dice, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones. Las malas decisiones pueden llevarnos por caminos oscuros y llenos de dificultades. En el Proverbio capítulo 14, verso 12, encontramos que el proverbista decía, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es camino de muerte. Puede parecer que al inicio tiene buen color y aparenta ser la mejor opción, la opción correcta, pero que al final ese camino va a llevar a la perdición y a la muerte. Entonces quiero que esta tarde hablemos sobre personajes de la Biblia que se presentan claramente, porque todos tomamos decisiones, a diario tomamos decisiones. Entonces, ¿qué personajes tomaron malas decisiones? Pero quiero que las recalquemos y que recordemos, no para decir esta persona hizo esto y era elegido de Dios y pecó y hizo lo malo, sino que la palabra del Señor ha sido dejada para que nosotros aprendamos de los errores, aún de los faltas que cometieron los antiguos. Entonces quiero que vayamos desde el principio. Y también quiero aclarar que las decisiones que nosotros tomemos no solamente nos abarcan a nosotros mismos, sino que afectan a nuestra relación con los demás y afectan nuestra relación con Dios, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Entonces vamos hacia el principio de todas las cosas y empecemos a ver personajes que tomaron malas decisiones. Y vamos a ver el punto de que no solamente les afectaron a esos personajes de manera propia, sino que afectaron a más y afectaron la relación con Dios. Vamos al principio, los primeros dos personajes, los primeros dos humanos que fueron puestos en la tierra. Desde el libro de Génesis podemos ver que Dios ha dado a la humanidad la oportunidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Acá podemos ver cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, la primera mala decisión que tomó la humanidad. Y de allí para acá podemos ver que esa mala decisión que fue tomada afectó a toda la humanidad, porque allí entró el pecado. Allí se rompió la relación cercana que había entre el ser humano y Dios. Fue afectada porque el pecado entró en la vida del hombre. Por lo tanto, no solamente le afectó a Adán y a Eva, porque Dios le dijo a Adán, vas a tener que trabajar duro. A Eva le dijo, tus hijos van a nacer con mucho más dolor. No solamente les afectó a ellos dos, tuvieron su consecuencia por la mala decisión, pero todas las generaciones después de ellos ya nacieron en pecado. Entonces, una mala decisión no me afecta solo a mí. O yo puedo tomar una mala decisión y decir no va a tener consecuencia. Pero toda decisión tiene una consecuencia. Tomamos una buena decisión, hay buenos frutos. Tomamos una mala decisión, habrán consecuencias. Y siempre será así. Entonces ya observamos el primer caso. Adán y Eva empezaron con la mala decisión. Ellos tenían libre albedrío, Dios ya les había aclarado, no coman de ese árbol. Y no era porque tenían falta de alimento, había de todo alimento, había todo lo necesario para ellos. Pero el fruto era codiciable y ellos tomaron la primera mala decisión y allí acarrearon las consecuencias. Otro personaje que tomó mala decisión y que también influyó en toda la humanidad
humanidad y hasta el día de hoy es el problema, uno de los problemas principales es cuando Caín mató a su hermano Abel. La envidia que existía entre Caín hacia Abel lo llevó a quitarle la vida a su hermano, y hasta hoy miramos cómo la muerte es una de las mayores razones que existen de personas que están en cárcel porque le han quitado la vida a alguien. Entonces esa mala decisión de Caín ante la envidia de que Dios miraba mejor la ofrenda de Abel y no su propia ofrenda, lo llevó a que lo matara, a quitarle la vida a su propia sangre. Fue una mala decisión y con ella condujeron consecuencias. Afectaron la vida de Caín, pero también han afectado a la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, hablamos de personajes que tomaron malas decisiones, pero lo que estén plasmados en la Biblia no es para que digamos nosotros, ya ven, si Adán y Eva Dios los hizo, fue la primera creación y ellos pecaron, ¿por qué no vamos a pecar nosotros? Entonces, si Caín mató a su hermano, ¿por qué nosotros no podemos cometer una falta? La palabra del Señor muchas veces nos deja lecciones que nosotros debemos aprender. Debemos aprender a evitarlas, no a repetir los mismos errores. Otro de los errores que nosotros evidenciamos en la Biblia, y es cuando la mujer de Lot miró hacia atrás. Los ángeles le dijeron a Lot, deben salir, le dieron la oportunidad de escapar. Dios en su infinita misericordia les dio la oportunidad de salir de la ciudad, pero vino ella desobedeciendo el mandato que había dado Dios a través de los ángeles, el cual les dijo, no miren hacia atrás, sigan hacia adelante, pero no vuelvan a ver hacia atrás. La decisión de la mujer de Lot fue mirar hacia atrás. Como consecuencia, ella se convirtió en una estatua de sal, porque las decisiones las tomamos de manera propia. Las decisiones las tomamos de manera personal. Yo decido cómo hacerlo, dónde, cuándo. Por lo tanto, Dios me da dos elecciones, o hacer el correcto o hacer lo incorrecto. Dios ya había tenido misericordia de Lot y de sus hijas, de su mujer, de sus yernos. Sus yernos no quisieron, y la mujer de Lot ya habían salido de la ciudad cuando ella miró atrás, recordando todo cuanto tenían atrás, recordando tal vez posesiones o lo que ella había podido tener en Sodoma, y se convirtió en estatua de sal. Una mala decisión trae consigo muchas consecuencias. Ahora, comprendamos otro personaje que también ha tomado malas decisiones. Y nosotros muchas veces podemos decir, pero ¿cómo los grandes hombres de Dios, como elegidos por Dios, pudieron haber tomado malas decisiones? Porque cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, cometemos errores. Cometemos faltas porque no consultamos primero con el Señor. Entonces, ahora vamos a hablar del hombre que le llamamos el padre de la fe. Abraham, a quien Dios sacó de la tierra, de su parentela, y le dijo, vete porque yo voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Entonces Abraham dice que cometió y tomó una mala decisión. Dice que Sara, como él es estéril, le dijo, entonces llégate a mi sierva y ella te dará un hijo. El hijo que ella te dé será como mi hijo. Sara ya estaba casada con Abraham, y es allí donde viene el inicio de una fornicación. En ese momento Dios le había prometido a Abraham que tendría un heredero, que tendría un hijo, el cual iba a convertir en una gran nación. Pero Abraham tenía la decisión final, aunque Sara fue la que le dijo, llégate a mi sierva. Él tenía la decisión final, pero él aceptó. Y vinieron después consecuencias, problemas ante ese adulterio. Agar también sufrió
se sentía oprimida, se sentía mal porque Sara ya se sentía mal porque no había tenido un hijo, sino que ahora la sierva egipcia era la que tenía un hijo con Abraham. Y Sara sentía que la menospreciaba solo porque ahora tenía un hijo con el amo, con el Abraham. Entonces vienen problemas, se derivan problemas, ese adulterio, y de allí para acá vienen surgiendo más adulterios. Y aunque la Biblia, la palabra del Señor, no menciona que castigó a Abraham porque ese adulterio que cometió, vemos que también sufren consecuencias las demás personas alrededor. Entonces viene un momento en el que tomar una mala decisión trae consigo consecuencias. Vemos que Abraham tuvo el hijo con Agar y los demás hijos de Abraham. Dice que no se acercaban a Isaac y que Isaac, como el hijo de la promesa, el hijo que había tenido con Sara, le entregó todo cuanto tenía. A sus demás hijos entregó bienes, dice, pero que los alejó de Isaac. Continuamos viendo personajes que tomaron malas decisiones. Y es que muchas veces parte de nuestros fracasos, de nuestros errores, parte de nuestras decepciones, de tristeza, parte de que sufrimos, es porque muchas veces no consultamos a Dios a tiempo, sino que dejamos a Dios como último recurso. Dejamos a Dios como si algo sale mal, entonces acudimos a Dios. Pero yo tengo mi plan ya, yo ya tengo elaborado lo que voy a hacer. Y si falla, entonces buscamos al Señor. Y es por eso que tienen consecuencias, porque tomamos muchas malas decisiones. Cuando en el libro de Éxodo miramos que Dios quería liberar a su pueblo Israel, encontramos a un faraón que, aunque vio la primera señal que destruyó parte de su territorio, parte de su gobierno, dice que aún así no dejó ir al pueblo del Señor. Vio que seguía la siguiente plaga, no dejó ir el pueblo de Israel. La mala decisión que tuvo Faraón fue no liberar a los israelitas mucho más antes. Desde que empezó a ver las primeras plagas, él hubiese dejado ir al pueblo de Israel a adorar al desierto, pero él dijo no, hasta que Dios llegó al nivel extremo de quitarle a su propio primogénito. Allí entonces él dejó ir al pueblo de Israel. Ahí dejó entonces que ellos fueran a adorar al Señor. Pero él cometió un error y por eso parte de toda la riqueza de Egipto fue acabada. Muchas personas murieron, incluso los primogénitos murieron. Y esas eran plagas que afectaban no solamente al pueblo de Egipto, sino que llegaban hasta la casa del faraón. Por lo tanto, malas decisiones que tomaron personajes que nos enseñan a nosotros que debemos aprender a tomar buenas decisiones. Otra decisión grande que muchas veces nos preguntamos porque es bastante contradictorio, pero nosotros nos preguntamos cómo David, siendo el elegido de Dios, siendo el hombre que Dios dijo, ese es su nombre conforme a mi corazón, me ama, me honra, cómo David fue capaz de matar a Urías para quedarse con su mujer. Otra mala decisión de David, tomar la mujer de Urías, tomar la mujer ajena, la que no era de él. Él podía tener muchas doncellas, porque era el rey, él decidía las cosas, pero fue y buscó a la única oveja que un hombre tenía. Así que mala decisión de David, tomar la mujer de Urías. Y dice que de allí en adelante el Señor le dijo, la espada no se apartará de tu casa. Y vemos después que uno de sus hijos se rebeló, que otro de sus hijos violó a su hermana, que el otro lo mató, que dos de ellos querían usurpar el trono, que dos de ellos querían, quitarle el poder del reinado a David. Y podemos ver que sucedieron muchas desgracias a raíz de esa mala decisión de David. Y podemos decir, ¿por qué entonces lo demás sucedió si el error solamente de David? Porque vienen las consecuencias. Y las consecuencias no solo me van a afectar a mí, muchas veces van a afectar a mi familia,
familia, con quienes me relaciono. Y más importante, afecta mi relación con el Señor. Afecta, dependiendo de la mala decisión que tome, afecta mi relación con el Señor. Uno de los personajes, dos de los personajes que vemos ya en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia empezaba a surgir, porque antes en el Antiguo Testamento no se nombraba como iglesia, ahora la iglesia de Jesús, ya con los principios de la gracia, la iglesia empezaba a crecer por la fe y empezaban a crecer por la gracia del Señor Jesucristo. Y bien, entonces dice que las personas que tenían bienes los vendían y los repartían a los pobres, a quienes los necesitaban. Entonces vino un hombre que dijo: voy a vender mi propiedad y la vamos a dar a los sacerdotes, a los apóstoles. Y vino entonces ese hombre, cuando lo vendió, dice que se arrepintió entonces de todo ese dinero, decir, es mucho dinero para entregarlo. Entonces vino y convino con su esposa y dijo: vamos a decir que esta parte es lo que nos dieron por la propiedad y lo demás lo vamos a quedar nosotros. Ananías y Zafira conspiraron intentando mentir. Y cuando se presentaron delante de Pedro, le dijeron: acá está lo que nos entregaron por el bien. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo y gobernado por el Espíritu Santo, le dice: han intentado mentir a Dios, no solamente a mí, sino al Espíritu Santo, intentando mentir, porque Dios conoce todas las cosas. Su mala decisión de mentir, ellos podían dar cuanto quisieran para ayudar a los pobres, a los que necesitados. Dios no les estaba pidiendo que entregaran todo lo que podía valer esa propiedad, pero ellos en su corazón intentaron ser como alguien más y después se arrepintieron, se retractaron de lo que querían hacer y mintieron. Y dice que después que Pedro dijo las palabras: no has intentado solamente mentir a mí, sino al Espíritu Santo, dice que el hombre, Ananías, al momento cayó muerto. Consecuencia de sus malas decisiones, perdió su vida y posiblemente su salvación porque mintió. Después, al cambio de 3 horas, viene su esposa y busca a Ananías y le pregunta si ya cuánto habían vendido la heredad, y él vuelve y dice: en tanto. Y era mentira, porque no lo habían vendido en esa cantidad. Entonces al momento ella dice, Pedro le dice: allá vienen los que enterraron a tu marido. Y en ese momento ella también murió. Vemos que las malas decisiones contraen consecuencias. Las malas decisiones afectan a nuestra vida y a quien más nos rodea. Y podemos ver a lo largo de la Biblia muchos ejemplos de malas decisiones, como lo fue el de Judas Iscariote al vender a Jesús y después quitarse la vida. Podemos ver muchos más ejemplos de malas decisiones que han traído consigo consecuencias. Pero podemos observar también que nosotros, para poder evitar tomar malas decisiones, necesitamos de la sabiduría. Y para eso nos dice el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, de Jehová. Necesitamos la sabiduría. Santiago dice: si hay alguno que esté falto de sabiduría, si hay alguno que dice: no, es que yo no soy sabio, es que por eso me pasan las cosas, porque no lo sé. Dice: pida la sabiduría al Señor, el cual da todas las cosas en abundancia. Él le va a dar la sabiduría necesaria para que aprendan a tomar buenas decisiones. Otra variante de esto que tenemos es que debemos aprender de las malas decisiones. Si la palabra del Señor está llena de personajes que tomaron malas decisiones, nosotros podemos aprender de ellos. Podemos aprender de decisiones propias que han tenido consecuencias porque no fue la mejor decisión que tomamos. Debemos aprender, no volver a repetir esa decisión. Ahora quiero que podamos
que para tomar decisiones sabias necesitamos buscar a Dios y seguir a Dios para que Dios esté presente en todas las áreas de nuestra vida. El pedirle dirección a Dios no solamente se trata de una área de mi vida, sino en todas las áreas de mi vida. Todo lo que yo hago puede estar dirigido por Dios, porque muchas veces decimos solo en una parte de mi vida yo voy a pedirle a Dios que me guíe, o solo en una área de mi vida voy a decir al Señor que me dirija, o solo en algunas cuestiones voy a involucrar a Dios y lo demás Dios está afuera. Dios debe estar presente en todas las áreas para que podamos tomar buenas decisiones. Entonces, quiero que comprendamos cómo evitar tomar malas decisiones. Siempre, día a día, nos vamos a ver enfrentados a tomar decisiones. Algunas de ellas serán más difíciles que otras. Pero ahora quiero que comprendamos, porque nos preguntamos entonces, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué entonces siempre me equivoco? ¿Por qué siempre fallo en lo que hago? ¿Por qué siempre me sale mal todo lo que hago? Y es porque no buscamos la dirección del Señor. Y como primer punto, para poder tomar buenas decisiones, para dejar de tomar malas decisiones, que podamos decir, no he salido de un problema, ya estoy en otro, de una dificultad y ya estoy en otro. Para aprender a tomar buenas decisiones, necesitamos primeramente buscar a Dios en cada decisión que tomemos. Ya sea una decisión pequeña, una decisión muy grande, importante, siempre buscar la guía de Dios, siempre buscar la dirección de Dios. Muchas veces podemos decir, pero ¿qué tiene que ver Dios en esto? ¿Qué tiene que ver Dios en esta decisión que voy a tomar? Dios está presente en todas las áreas de nuestra vida y debe estar presente y debemos pedirle dirección de todo lo que hagamos. Muchas veces decimos, pero ¿para qué voy a pedir dirección al Señor por eso si no es algo que esté relacionado con Dios? Pero a Dios le importa tanto que toda tu vida esté relacionada con Él. Y le importa que nosotros tengamos una conexión con Él y que Dios pueda tomar decisiones en todas las áreas de nuestra vida. Para dejar de tomar malas decisiones, necesito buscar la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, pero no sé cuál es la voluntad de Dios. No sé entonces qué elegiría Dios. Hay que preguntarnos antes de tomar la decisión. Si Jesús estuviera aquí, ¿qué haría? Si Jesús estuviera aquí, ¿qué diría? Si Jesús estuviera aquí, ¿cómo lo haría? Y ponernos a pensar, ¿qué haría Jesús si estuviera en la situación en que nosotros estamos? Y pedirle a Dios que nos muestre el camino. El salmista decía, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Porque los caminos del hombre son perversos, son torcidos. Pero los caminos de Dios siempre serán de bien. Entonces necesito buscar la voluntad de Dios para cada decisión que yo tome. Como segundo lugar, necesito tomar en cuenta los consejos de personas maduras en la fe. Y creo que eso es lo que muchas veces a la juventud nos cuesta aceptar y obedecer. Los consejos, creo que tomar en cuenta los consejos es lo que más evadimos. Siempre decimos, pero es que ya aburre diciéndome lo mismo. Es que ya me cansó repitiéndome lo mismo y lo mismo en cada vez, diciéndome lo que tengo que hacer. Ya me cansó de que me diga cómo hacer las cosas. Pero quiero que lea conmigo el Proverbios 15, verso 22, para que entendamos, y los jóvenes necesitamos entender esto, porque estamos expuestos a cometer muchos errores y tomar muchas malas decisiones. El 15, verso 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. La palabra del Señor nos dice que cuando no hay un consejo,
los pensamientos se frustran, la mente da muchas vueltas, intentando saber qué hacer, pero muchas veces decidimos solo lo que más queremos y no lo que debemos hacer. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que cuando hay multitud de consejos, esos pensamientos se afirman, esos pensamientos se vuelven claros y coherentes. Por lo tanto, necesitas buscar consejos y de personas maduras en la fe. Porque muchas veces sí tomamos consejos, pero de mis amigos o de quienes piensan igual que yo. No, si es que si mis amigos me dijeron esto, eso es un buen consejo. Entonces, si X persona me dijo esto y coordina con lo que yo pienso, entonces es un buen consejo. Pero acá la palabra del Señor nos dice, aprendan a tomar consejos de personas maduras en la fe. Personas que tengan el temor de Dios, quienes ya hayan vivido experiencias y quieren que no vayas por el camino del mal y del error. Por lo tanto, necesitas aprender a tomar consejos. Creo que aunque por momentos podamos decir es que ya mucho aburre, ya repite lo mismo, pero esos consejos siempre van a ayudarnos para bien y no para un mal. Porque la palabra del Señor nos dice que la Biblia y la palabra de Dios es como un consejero que nos enseña. La Biblia nos muestra lo que debemos hacer ante cada situación. Por lo tanto, para yo no tomar malas decisiones, que es lo que queremos evitar, porque después de las malas decisiones vienen consecuencias, necesito aprender a tomar en cuenta el consejo de las personas que conocen al Señor y que son maduras en la fe, que ya están cimentadas sobre la palabra del Señor. Para evitar también tomar malas decisiones y aprender a tomar buenas decisiones, necesito que a la hora de tomar una decisión, no dejarme llevar por las emociones, por lo que siento, por lo que tal vez momentáneamente pienso. Si no, dice la palabra del Señor, mediten antes de actuar. Piensen antes de actuar y de hacer las cosas. También no tomar decisiones con ira o con enojo. Caín dice que se enojó porque odiaba de cierta manera a su hermano, porque no le agradaba que la ofrenda de Abel fuera grata para Dios. Entonces, en ese momento de ira, de enojo, él tomó una mala decisión. Por lo tanto, nos dice, no dejarse llevar por las emociones momentáneas, que pueden ser muchas en la etapa de la adolescencia, y muchas emociones que muchas veces no sabemos distinguir en realidad qué es lo que sentimos. Porque hay una etapa que podemos decir, yo siento esto, pero no es esto en realidad. Por eso no puedo dejarme llevar por emociones, sino meditar en una palabra, en la palabra del Señor, la palabra profética más segura, antes de actuar y no tomar decisiones cuando me encuentro con enojo, con ira, cuando estoy alterado, cuando siento que solo yo tengo la razón y que puedo explotar. No tomar decisiones, porque al tomar decisiones en ese estado es muy probable que tome malas decisiones. Como cuarto punto, tomar buenas decisiones significa hacer todo para la gloria de Dios. La palabra del Señor dice, ya sea que coman, ya sea que beban, hagan todo para glorificar a Dios. En todo lo que hagan, todo lo que digan, todo lo que actúen, que sea para glorificar a Dios. Y muchas veces nosotros podemos preguntarnos antes de tomar una decisión, ¿qué es lo que glorifica a Dios? Si tengo entre dos elecciones, si ver una película o escuchar una prédica, preguntarme qué es lo que glorifica a Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agradaría que yo esté haciendo si veo la película o escucho una predicación? ¿Qué es lo que sería más para la gloria del Señor? ¿Qué me conviene más a mí como hijo de Dios? Por eso necesitamos poner a Dios antes de cualquier decisión.
La palabra del Señor nos enseña muchas y repetidas veces que el hombre puede planear, puede organizar, como lo dice el dicho, que el hombre pone, pero Dios dispone. Entonces, muchas veces nosotros decimos, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, en la tarde voy a hacer esto, lo otro. Y muchas veces no decimos, si Dios lo permite, o si primeramente Dios. Y por eso también la palabra del Señor nos dice, cuando ustedes propongan hacer algo para el mañana, digan si Dios lo permite, porque todo es permitido por Dios. Entonces poner a Dios antes de las decisiones o de lo que pensemos hacer nos ayuda a tomar decisiones correctas y a dejar las malas decisiones. Como quinto punto, y quiero que comprendamos esto, y es que necesitamos estar preparados para tomar decisiones difíciles. Muchas veces podemos pensar en que en la etapa de la juventud pues, no tienen nada de qué preocuparse, no tienen nada que hacer, pero vas a encontrarte en momentos que tengas que tomar decisiones difíciles porque pueden haber ofertas que van a ir contra tu fe, van a ir contra tus principios, y si no estás preparado para tomar decisiones difíciles, con certeza vas a tomar una mala decisión. Quiero que pienses si Daniel no hubiera tenido una comunión continua con Dios, ¿qué hubiera hecho él al momento de que decretaron el edicto de que solo al rey Darío se iba a orar durante esos 30 días? Si Daniel no hubiera estado preparado, rápidamente hubiera dicho, yo no voy a orar a Dios en esos 30 días porque ciertamente me van a matar, voy para el foso de los leones. Pero como él ya estaba preparado para tiempos difíciles, él ya tenía por costumbre orar 3 veces al día, él continuó firme en lo que creía, pero porque estaba preparado para tiempos difíciles. Entonces necesitamos prepararnos para tiempos difíciles donde tendremos que tomar decisiones difíciles. Jesús dijo, vendrán momentos en que lo van a perseguir por mi causa. La gente lo va a vituperar, la gente va a hablar contra ustedes, incluso intentarán matarlos. Pero deben estar preparados para ese momento. Creo que todos los cristianos deberíamos estar preparados para todo el momento en que alguien pueda confrontarnos. Entonces, si estamos verdaderamente dispuestos a Dios y tener la consecuencia de tal vez perder la vida o salvar nuestra vida porque estamos ignorando al Señor. Jesús dijo, todo aquel que quiera ganar su vida la va a perder, pero el quien la pierda por mi causa, de cierto la hallará. Entonces necesitamos prepararnos para tomar decisiones difíciles. Cuando éramos niños empezamos a tomar decisiones entre aprender a leer, aprender a escribir, empezamos a tomar decisiones de cómo ir haciendo tareas, pero bien ahí vamos creciendo y vamos tomando decisiones más importantes, decisiones más difíciles, para los cuales debemos estar preparados, porque nunca sabemos qué puede suceder el mañana. Nunca estamos nosotros conocedores de qué tiene Dios preparado para el mañana. Pero de lo que sí estamos seguros es que si pedimos a Dios y que estamos preparados para esos tiempos difíciles, ciertamente Dios estará en medio de toda situación. Y quiero concluir en que Dios nos da la opción día a día. Dios nos da la opción de hacer el bien, de hacer el mal. Eso le dijimos nosotros, si queremos vida o si decidimos la muerte, si queremos hacer lo correcto, lo incorrecto. Dios ha otorgado al hombre libre albedrío. El hombre puede hacer lo que quiere. Dios no creó al ser humano como un robot ya programado, ¿qué va a hacer? Sino que dijo que ellos se elijan. Y nos hace una diferencia entre los animales porque nosotros tenemos la opción de elegir. Y lo más importante, que nosotros elijamos, la mejor decisión que podemos tomar es entregarle nuestra vida al Señor. La mejor decisión que en nuestra vida vamos a poder tomar es entregarle nuestra vida a Dios. Entregarle todo lo que somos al Señor, porque Él dio su vida por nosotros y quiere rescate de todos nosotros.
Pero antes de que cerremos este tiempo, quiero dejarme con las palabras que Dios tiene para la juventud de esta noche. Así que quiero que por favor ponga atención lo que Dios quiere decirle a toda la juventud. Y lo voy a hacer siempre leyendo la otra traducción de Biblia, la cual está en Proverbios capítulo 3, verso 21, el cual dice: querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Amén. Gloria al Señor. Y es que Dios tiene planes para nosotros de bien, pero muchas veces nuestras malas decisiones nos llevan por el camino que conduce a la muerte, por el camino que nos conduce al mal. Pero la voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones, pero solo lo vamos a lograr si buscamos a Dios primeramente, y las demás cosas serán añadidas. Si primeramente buscamos a Dios, buscamos su justicia, las demás cosas serán añadidas, y así aprenderemos a tomar buenas decisiones, porque podemos ver todos los que han tomado malas decisiones, pero que han tenido consecuencias. Ellos, sus familias y las demás generaciones que vienen tras de ellos han sufrido las consecuencias de una mala decisión. Así que jóvenes, aprendamos a tener temor de Dios y que pongamos a Dios ante cada decisión que tomemos, ya sea algo muy sencillo, ya sea algo más importante. Siempre busquemos a Dios, que Dios nos indique lo que debemos hacer ante cada decisión. Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo con mi vida? ¿Qué debo hacer en cada paso? Para que podamos tener y tomar buenas decisiones y no sufrir las consecuencias de malas decisiones. Así que vamos a darle gracias al Señor por este momento, porque Dios siempre sigue siendo bueno. Y Dios tiene muchas cosas que enseñarnos, tiene muchas cosas que entregar a sus hijos para que sus hijos caminen por la senda del bien y no nos vaya mal en la vida. Así que pedimos al Señor, Padre que estás en gloria, tu nombre sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Gracias por este momento que tú nos otorgas. Gracias porque en cada momento, Señor, y cada día hay algo que quieres enseñarnos, algo nuevo que tienes preparado para nosotros, esa palabra de edificación, de exhortación. Ayúdanos, Señor, Padre bendito, que conforme sea la necesidad, tú puedas hablar a tu pueblo, que en el momento de consolar, que traigas una consolación, que en el momento de que necesitamos ser exhortados, puedas exhortarnos con tu palabra, corregirnos con ella. Que en el momento de la edificación tu palabra venga construyendo nuestras vidas espirituales. Señor, bendice a cada oidor, a cada hermano y hermana que esta noche ha estado presente y que ha estado, Padre bendito, poniendo atención a tu palabra, lo que Dios quiere enseñarles a través de tu Sagrada Escritura. Bendito Dios, gracias porque tú, Señor, siempre has sido bueno con todos nosotros, porque tu presencia es tan real, Señor. Gracias, Padre, porque en cada momento podemos, Señor, tener una comunión contigo. Ayúdanos a tomar buenas decisiones y aléjame de tomar malas decisiones, Dios, que en cada paso que demos, que cada decisión que tomemos sea dirigida por tu Espíritu Santo. Danos de tu sabiduría, Padre bendito, para que podamos elegir el camino correcto y el camino del bien. En el nombre maravilloso de Jesús, llévanos con bien a casa, Señor, y guárdanos en el camino. Por el poder de tu nombre, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a despedirnos entonando el himno de gracias, Cristo.